Paquetazos. Dícese de un jugador que no cumple las expectativas que se tienen por su fichaje. Este jugador normalmente es extranjero, pero no se limita a uno. En el fútbol peruano encontramos distintas clases de paquetazos, desde los que son claramente paquetazos hasta los que vienen con una gran expectativa y termina fracasando rotundamente. En este caso vamos a repasar 3 paquetazos en la historia universitaria de deportes. Antes de comenzar este video les doy gracias por los 1000 suscriptores. No se olviden que si seguimos con ese apoyo vamos a poder seguir subiendo videos. Y con todo esto seguimos con el video. Llegamos a un 2012 bastante turbio para universitario. Llegamos de salvarnos de la baja. Y para esto Norberto Solano había llamado a un arquero inglés llamado Mark Cook. Este arquero llegó universitario rodeado de mucha expectativa y, seamos sinceros, bastante curiosidad. ¿Por qué tanta bulla? Bueno, era el primer británico en la historia del fútbol peruano, algo que de por sí generó titulares y hasta un reportaje de la mismísima FIFA, lo que destacaba lo inusual de su fichaje. Parecía una historia sacada de un cuento, un joven arquero europeo que llegaba a Sudamérica para abrirse camino y quizás hacer historia. ¿Por qué? Porque era un escogido por Norberto Solano, el entrenador de ese tiempo de la U, y era un chico de las canteras del Newcastle. No olvidemos que Solano es prácticamente un ídolo allá en las tierras inglesas, pero normalmente suele pasar en estos casos. Ocurrió. Lo que comenzó como un cuento de hadas terminó siendo un fiasco rotundo. Mark Cook debutó contra Cobresal en Moquegua, un partido que rápidamente se convirtió en una pesadilla. La U perdió 3-0 y la derrota en gran parte fue culpa del arquero inglés, quien cometió 3 errores garrafales que nos costaron los goles. Fue en uno de esos partidos que te preguntas, ¿cómo es posible que alguien de esa calidad llegue a jugar profesionalmente el fútbol? Después de este desastre, Cook tuvo una segunda oportunidad. Jugó un partido más, pero para no perder la costumbre, su rendimiento volvió a ser paupérrimo. La hinchada le había perdido la confianza y con razón. No mostró reflejos, ni seguridad, ni nada que justificara su contratación. Finalmente, el técnico Ángel Comiso llegó al club y no se anduvo con rodeos. Cook fue relegado al banco y poco después, y la directiva le dio su carta de salida. ¿Qué pasó después de eso? Bueno, regresó a Inglaterra y terminó jugando en la 7ª división. Sí, la 7ª división. Desde entonces su rastro se perdió completamente. Un arquero que vino con excentricidad y se fue como un triste experimento fallido. Es un claro ejemplo de esos años de universitario que parecía un laboratorio de experimentos en vez de un club serio, en la elección de sus refuerzos obviamente. La contratación de Cook no solo dejó en evidencia la mala gestión deportiva, sino también se convirtió en uno de esos fichajes que sirven más para las anécdotas que para el fútbol. Definitivamente es solo recordado por lo malo que fue. Pasamos al año 2019, un año clave para Universitario. Veníamos de salvarnos de la baja el año 2018, ya hay un video en el canal. Una temporada para el olvido. La directiva, con la presión de devolver al equipo a los primeros lugares, decidió apostar por los jugadores experimentados. Uno de esos fichajes fue Guillermo Rodríguez, un central uruguayo que sobre el papel pintaba una solución para nuestra defensa. No era cualquier jugador, había pasado por clubes importantes como Peñarol, Independiente de Argentina y el Torino de Italia. La expectativa de la hinchada era alta. Necesitamos un líder del fondo, alguien que trajera jerarquía al plantel. Pero ya sabemos cómo terminan estas historias. Rodríguez arrancó como un titular indiscutido y aunque tuvo partidos decentes, siempre dejaba dudas. No se mostraba seguro, lento en las coberturas y lo peor llegó en unas semanas fatales. 2 autogoles consecutivos. El primero fue con Alianza Universidad de Huánuco en el Monumental. Muy buen pase en profundidad de Durán, que fue la figura del partido. Y después de este empate, el partido para mí se vuelca a favor. Y el segundo, como si el destino quisiera asegurarse de hacerlo, vino contra Binacional en Julieta. Un partido complicado no solo por el rival, sino también la coyuntura. Universitario estaba peleando el torneo y con esos autogoles lo perdimos. Un partido que no sirvió de nada, una campaña para el olvido en general del equipo merengue. 2 autogoles seguidos, hermanos. No es algo que se ve todos los días. Estos errores los sentenciaron. El técnico le dejó en el banco. Y ese es uno de los fichajes que nos preguntan,
¿Qué estaban pensando cuando lo contrataron? Ahora retrocedemos un poquito y vamos al año 2016, año que comenzó de manera espectacular a Universitario. Ganamos el torneo Apertura y nos aseguramos el regreso a una competición internacional, la Copa Sudamericana. Esa U tenía un equipazo: Miguel Trauco, Andy Polo, Raúl Ruiz Díaz y Edison Flores. Pero a esa mitad de temporada y después de haber ganado el torneo Apertura gracias al maestro Roberto Chale en la dirección técnica, se nos fueron nuestras dos máximas figuras, Raúl Ruiz Díaz y Edison Flores, que se fueron al extranjero, y la directiva, desesperada por buscar un reemplazo, hizo una apuesta arriesgada: Juan Pablo Pino, un volante colombiano que había pasado por grandes clubes europeos como Galatasaray, Mónaco y Olympiacos. Al principio el fichaje sonaba bien. Pino tenía un pasado interesante y debutó nada más y nada menos que contra Alianza Lima en un clásico del fútbol peruano, en Matute, donde incluso participó en el gol del empate. Pero lamentablemente todo lo que vino después fue frustración. Al compadre le encanta jugar en mesa y terminamos perdiendo ese partido por inscripción irregular de Juan Pablo Pino. Y, para variar, su rendimiento no estuvo a la altura. Se la pasó más tiempo en enfermería que en la cancha, entre lecciones constantes y problemas físicos. Apenas jugó 6 partidos, de los cuales solo 2 fueron completos. ¿Cómo puedes tener a un extranjero ocupando cupo sin jugar? Fue un lujo caro y completa y totalmente inútil. Al final Pino fue uno de esos fichajes que llegaron con promesas y se fueron sin dejar nada. Tras su paso por la U terminó deambulando por ligas menores de Indonesia y Argentina, la segunda Argentina claramente, donde tampoco logró destacar. Podríamos decir que su carrera fue una cuesta abajo desde que dejó Europa, pero lo cierto es que llegó Universitario como una apuesta desesperada y que terminó siendo un gran error. Otro caso de un jugador que la verdad ilusionó, porque no olvidemos la gambeta colombiana, además que estuvo en la selección Colombia un par de veces, pero terminó yéndose por la puerta trasera. Quizá lo peor de estos fichajes es que no solo afectan al rendimiento de este equipo, sino también golpean la moral de todos los hinchas, que cada año perdían un poco más de fe. Pero esa fe renace como la de Fénix. Claro está que malos fichajes han habido y seguirán habiendo, pero el hinchaje de Universitario no va por las figuras, no va por quien esté a cargo, sino va por el club. Nosotros somos hinchas de este club. Y suena no moralista o con un positivismo tóxico como lo dicen a los latinos, nosotros seguiremos apoyando y seguimos ahí en la lucha para recuperar a nuestro club y para llevarlo a la posición que le corresponde. Esa lista de 3 personas simplemente han sido malas decisiones, porque al final profesionales fueron, pero les pesó la camiseta. Y así cerramos este repaso de los paquetazos más recordados de Universitario. Estos jugadores que nos recuerdan que no todo en el fútbol son aciertos y que incluso grandes clubes como la U cometen grandes errores al fichar. Lo importante es aprender de estos momentos y seguir adelante. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a mi High. Activa la campanita para no perderte ningún contenido. Y si te gustó este video y lo quieres ver antes, bueno, salió primero para miembros. No se olviden dejarme sus ideas en los comentarios para una segunda parte. ¿Y cuál crees que ha sido el peor fichaje de la historia Universitario? Nos vemos en el próximo video y dale U toda la vida.